Hoy en Salvados por la Guillotina tenemos la suerte de poder revivir a dos importantes personajes que estuvieron a la orden del día en el panorama político nacional francés. Por un lado, sacaremos del calabozo a Luis XVI y le preguntaremos sobre las razones que le han llevado a su decapitación. Después llamaremos a Robespierre para saber más sobre su grupo político y su opinión sobre la oposición. Luis XVI. Nació en Versalles, Francia, en el año 1754 y murió en París en el 1793. Fue el último rey absolutista de Francia. En 1770 contrajo matrimonio con María Antonieta. Era un hombre con buenas intenciones, pero poco interesado en los asuntos políticos. Se dejó influenciar por la reina y por un conjunto de cortesanos. Tras diversas complicaciones intentó huir de Francia, pero fue capturado. Fue suspendido definitivamente, juzgado por delito de traición y condenado a morir en la guillotina. Y aquí viene nuestra majestad, Luis XVI. Buenos días, su majestad. Es un placer tenerle aquí con nosotros. Buenos días, el placer es mío. ¿Qué le hizo su majestad llevar a cabo las reformas que hizo? Como por ejemplo la de poner impuestos más altos a la nobleza. Cuando me convertí en el rey de Francia, el país estaba sumido en una gran crisis, debido a un déficit muy alto y a nuestra generosa aportación en la guerra de la independencia americana. Pues bien, debido a esto tuve que implantar nuevas reformas económicas, como el establecimiento de nuevos impuestos para todos los estamentos de la población. Esta idea no fue muy bien recibida y provocó la dimisión de Necker, el ministro del que fue la idea. Desde ese momento tuve la sensación de que los que habían confiado en mí empezaron a dudar de mi persona. ¿Pensó desde el principio que la revolución llegaría tan lejos? Me daba cuenta de que cada vez más y más personas apoyaban las ideas revolucionarias. Sin embargo, nunca pensé que llegaría a más, hasta el 14 de julio de 1789, cuando el pueblo, mi pueblo, me desafió y tomó la Bastilla. Fue un duro golpe. Estaba empezando a pensar que la gente me abandonaba, y ya lo supe con certeza cuando unos días después la Asamblea Nacional me comunicara la creación de una Constitución, la cual decretaba que, aunque yo seguiría siendo el rey de Francia, la propia Asamblea sería la portavoz de la nación. Hemos sido informados de que al principio de la revolución se hicieron distintos complots en contra de esta. ¿Qué nos podría decir de eso? Simplemente no veo normales o coherentes las ideas revolucionarias. El pueblo necesita un rey, alguien que les guíe, y yo soy ese alguien. Dios me eligió. Es solo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón. Es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad. La plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre, reside siempre en mí, y no puede volverse nunca contra mí. Por ello, y aunque firmé la Constitución de la que he hablado anteriormente, nunca estuve de acuerdo con ello. Pero sabía que no podía enfrentarme solo contra mi pueblo. Por eso pedí ayuda a un amigo mío, el monarca de Austria. Y mi familia y yo nos escapamos. Sin embargo, nos capturaron en Barney, justo en la frontera. Robespierre me juzgó y me declaró como culpable. Y aquí estoy, a punto de ser decapitado. Robespierre ha matado a su monarca. Pueblo, muero libre. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. A ustedes. Robespierre nace en Narras en el año 1758 y muere en París en el 1794. Instaura el régimen del terror e impone una sangrienta represión para impedir el fracaso de la revolución. Cuando se estableció el nuevo gobierno bajo la Convención Nacional, fue elegido como miembro. Poco después se convierte en el presidente de Francia, pero finalmente le abandonaron por sus radicales medidas. Fue enviado a la guillotina sin juicio previo. Sabemos que los jacobinos nunca habéis sido un grupo muy uniforme, por así decirlo. ¿Qué etapas ha habido en vuestro grupo? Ha habido varias etapas. La primera, jacobinismo primitivo, que fue dada en 1790, fue liderada por Barnave, un conservador. En 1792 llegó la segunda etapa, llamada jacobinismo mixto, y actualmente residimos en la etapa de jacobinismo igualitario, la que estoy seguro que marcará la historia. ¿Por qué cree necesario sustanciar el Parlamento? Creo que el grupo político que yo lidero, el Parlamento, aporta dos pilares básicos para este pueblo: libertad e igualdad. Nosotros los jacobinos somos pequeños burgueses que no hemos ganado nuestro trabajo gracias a mucho esfuerzo que otras clases no conocen. Por eso creemos que socialmente todos deberíamos de nacer con los mismos derechos.
Por supuesto, los jacobinos creemos como mejor forma de gobierno en la república y tachamos totalmente la monarquía. ¿Consideráis que en el Parlamento tenéis algún refugio? La verdad es que al principio encontramos refugio en los girondinos, pero después de que tomásemos el Parlamento, estos perdieron su esencia revolucionaria. Ellos siempre han creído que la revolución se podría llevar a cabo mediante la ley, y la ley justamente está pensada para eso, para no llevar ninguna revolución a cabo. El libre comercio que ellos defienden, este libre comercio nos llevará a otra crisis. El Estado tiene que intervenir en la economía, o esta caerá.